señoras y señores que nos acompañan en esta tarde, representantes de los medios de comunicación, muchas gracias por su asistencia. Damos inicio a la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco que se ha convocado para esta fecha. Solicito, por lo tanto, a la Secretaria General de Acuerdos proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los expedientes a tratar. Por supuesto, magistrada presidenta, en cumplimiento a su instrucción y informo que se encuentran presentes, además de usted, los magistrados Óscar Rebolledo Herrera y Jorge Montaño Ventura, así como la de la voz, por tanto, se encuentra integrado el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco, es decir, existe quórum para sesionar en forma válida en esta sesión. Los asuntos enlistados para el día de hoy son 3 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, un asunto general, una apelación y 2 incidentes. Uno de ejecución de sentencia y el otro de cumplimiento de sentencia, lo que hace un total de 7 asuntos con las claves de identificación, nombre de los actores y de los responsables, resultados en el aviso correspondiente, fijados en los estrados y la página de internet de este órgano jurisdiccional y en los oficios de convocatoria circulados previamente a los señores magistrados. En la cuenta magistrada presidenta. Muchas gracias. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día que se propone para el análisis de los expedientes que han sido previamente listados y enunciados por la Secretaría General de Acuerdos. Si están de acuerdo, síganse manifestando mediante votación de papel. Presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En atención a ello, para dar inicio con el desahogo del orden del día y de los asuntos que se van a tratar, solicito la presencia del juez instructor Ulises Jerónimo Ramón para que dé cuenta a este pleno con los proyectos que en mi calidad de ponente propongo al pleno de este tribunal. Adelante, señor juez. Buenas tardes, señora magistrada y señores magistrados, secretaria general de Acuerdos. Me permito dar lectura a 2 proyectos de resolución que presenta la magistrada Yolida Alvarado de la Cruz. El primero, en su carácter de magistrada ponente en el expediente JDC 60 diagonal 2015-1, promovido por el Civil Izquierdo Morales, candidata a declarada comunitaria local por el principio de representación proporcional de la segunda circunscripción plurinominal por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del acuerdo CE diagonal 2015-041, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco, en contra de actos del partido antes citado. El proyecto propone declarar infundados los agravios impuestos por la parte actora por lo siguiente. La actora combate el acuerdo CE diagonal 2015 diagonal 041, en el cual el Consejo Estatal del Instituto antes citado tuvo por registrado a los candidatos que los partidos políticos populares en sus listas regionales de diputados locales por el principio de representación proporcional para el proceso electoral local 2014-2013. Pues afirma que el mismo no se encuentra fundado ni motivado y que adolece del principio de legalidad, certeza y debido proceso electoral, ya que desde su perspectiva del acuerdo impugnado no se advierte la exposición de los razonamientos lógicos jurídicos que llevaron al Instituto Político a verificar y validar la citada lista. El agravio es infundado, pues contrario a lo que señala la actora, el acuerdo impugnado sí se encuentra debidamente fundado y motivado, pues de la revisión integral al mismo se advierte que la autoridad responsable citó los artículos 188 y 189 de la ley electoral y de partidos políticos del Estado de Tabasco, los cuales establecen los requisitos que deberán contener las solicitudes de registro de candidaturas que los partidos políticos presenten por sí mismos, así como el plazo con el que cuentan para registrarlos ante el órgano competente. Además de razonar que, después de hacer una revisión de los requisitos constitucionales y legales, determinó que todos los candidatos propuestos por los partidos políticos habían reunido dichos requisitos, por lo que el acuerdo no viola el principio de certeza y de libre proceso. Por otro lado, la actora se huele de que la autoridad responsable
debió verificar que los registros de candidatos se hayan apegado a los estatutos internos del propio partido, agravio que se propone explicar infundado desde la lectura del artículo 189, párrafo 5, se advierte que para tener por cumplido el requisito relacionado con la selección interna de candidatos, únicamente se exige que los partidos políticos, al postular a sus candidatos, presenten un escrito en el que expongan que sus candidatos fueron seleccionados respetando sus normas estatutarias. Respecto de los agravios que definen con relación a los actos que atribuyen al Partido de la Revolución Democrática, se propone se declare infundado por lo siguiente. La escuela refiere que su partido político violó su derecho de audiencia al omitir notificarle por escrito el cambio de la posición número 4 que ostentaba en la lista regional de diputados locales por el principio de representación proporcional a la posición número 5. Lo que resulta infundado por el escrito de declaración de aceptación de la candidatura del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la autoridad responsable, signado por la actora, no se advierte que haya aceptado alguna posición en específico en las citadas listas, por lo que se concluye que los candidatos se someten a la decisión que el partido político toma al momento de solicitar su registro ante el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Con respecto al lugar que ocuparán en la lista regional de propuesta de ejercicio del derecho de autodeterminación que el artículo 49 constitucional otorga a los institutos políticos. Por último, la autora se duele de que su partido no la haya tomado en consideración para ocupar la primera posición de la lista de la segunda circunscripción, con independencia del lugar número 4 que ocupaba, que sostiene que cumplió cabalmente el tiempo y forma con lo establecido en el proceso interno. Agravio que se propone se declara infundado, ya que su participación en el proceso interno de selección y postulación de candidatos únicamente genera una expectativa de derecho, la cual se encuentra sujeta a principios constitucionales como el de la libre autodeterminación y autorregulación de los partidos políticos previstos en el artículo 41 constitucional. Es cuanto respecto a ese proyecto. En forma sintetizada también, doy lectura a las consideraciones de derecho que sustenta la propuesta de desechamiento que formula la magistrada presidente Yoligaray Alvarado de la Cruz en el incidente de ejecución de sentencia derivado del juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano número 047 de Bonán 2015-1, incidente promovido por José Manuel Rodríguez Macarel, representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, en contra del acuerdo CE diagonal 2015-041, emitido el 25 de mayo de 2015 por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, relativo al registro de candidatura a diputados locales por el principio de representación proporcional presentado por los partidos políticos. Al respecto del análisis de las constancias que integran los autos, se advierte la actualización de la causal de improporcionalidad prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso B de la Ley de Medios de Vinculación en materia electoral del Estado de Tabasco, por haber quedado sin materia de incidentes sobre el cumplimiento de sentencia que se resuelve por los siguientes motivos. José Manuel Rodríguez Macarén, representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, promovió la citada incidencia alegando que la determinación emitida por ese tribunal en el juicio TLJDC 047 diagonal 2015-1 no fue debidamente atendida. Al respecto, cabe señalar que ha sido criterio de ese tribunal que el objeto o materia de un incidente sobre el cumplimiento de sentencia está condicionado por lo resuelto en el mismo fallo, ya que éste determina lo susceptible de ser observado y su cumplimiento se traduce en la satisfacción del derecho reconocido y declarado en la ejecutoria. Por tal motivo, para decidir si una decisión judicial fue debidamente observada, debe tenerse en cuenta lo que se ordenó y, en correspondencia, los datos que la responsable realizó para acatarla. En esa medida solo se hará cumplir aquello que dispuso la ejecutoria. En ese tenor, no constituye materia del incidente controlar aspectos que no fueron ordenados en la resolución correspondiente y que implica un disenso por vicios propios en contra del nuevo acto
presentado por el promovente aquellas controvertidas cuestiones que no fueron ordenadas en la determinación cuya inobservancia reclama, y en cambio impune el nuevo acto alegando irregularidades propias del mismo, la incidencia y fomento de bien improcedente. En el caso concreto, el representante suplente del Partido de la Revolución Democrática presentó un escrito a través del cual busca sostener que la responsable desatendió la ejecutoria del juicio en que se actúa, pues alega que el Partido Revolucionario Institucional no cumplió con presentar sus listas completas de 14 candidatos. Como ya se dijo, esto no fue materia de estudio de la mencionada sentencia, ya que lo que se ordenó en que se tuviera con el principio de calidad de género y alternancia vertical en ambas listas, así como el principio de ministerialidad. En ese orden de ideas se advierte que la protección del Partido de la Revolución Democrática va más allá de lo ordenado en la ejecutoria del juicio en que se actúa, pues como ya se ha referido, si esta última se limitó en lo que interesa a ordenar a la responsable que cumpliera con el principio de paridad de género y alternancia vertical en ambas listas, la alegación del promovente excede lo que podría ser materia de una incidencia sobre el cumplimiento. Es cuanto Muchas gracias, señor juez. Señores magistrados, está a su consideración los dos proyectos que en calidad de ponente propongo a este pleno. Uno derivado del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 60/2015, en el cual hago la propuesta de confirmar el acuerdo CR/2015-041 emitido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, dado que, como ha expuesto el juez instructor en el proyecto, se determina que dicho acuerdo se encuentra fundado y motivado, asimismo que no se está vulnerando el derecho de audiencia de la promovente, y también que en este caso pues reunieron todos y cada uno de los requisitos en el caso del partido para efecto de la postulación de los candidatos a diputados por el principio de representación plurinominal. En ese sentido, esta es la propuesta. En el segundo se trata de un incidente de incumplimiento que se hace ver en torno a la resolución que ya como pleno también habíamos emitido en el expediente 47/2015 y que dio motivo a establecer la obligatoriedad de que los partidos políticos respetaran el principio de paridad de género en la integración de las listas para diputados plurinominales, y pues determino en esta resolución y esta propuesta que hago, donde el punto toral sobre si los partidos políticos debieran de haber conformado la lista por 14 candidatos, no fue materia de estudio en la sentencia y por lo tanto no es susceptible de alegarse como un incumplimiento por parte del partido político, y desde luego también no puede sentarse el precedente de que el instituto debió de haber rechazado este registro en atención a que ello no fue materia de cumplimiento del dicho fallo. En esencia son los dos proyectos que se proponen para la discusión y en su caso aprobación por parte de este pleno. Si desean hacer algún comentario en relación a estos dos proyectos, pueden estar en este momento. Si no hay alegaciones en relación a los proyectos planteados, solicito a la Secretaria General de Acuerdos recabe la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Jorge González Ventura. A favor del sentido de la propuesta de ambos proyectos. Magistrado Oscar Rebolledo Herrera. Magistrada ponente de María Alvarado de la Cruz. A favor de ambos proyectos. Presidenta, los proyectos propuestos por ustedes para la ponente fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, Secretaria General de Acuerdos. Muchas gracias, señor juez instructor Ulises Jerónimo Ramón. Para dar continuidad al orden del día, solicito la presencia permítanme. En razón a lo anterior y al haberse aprobado los proyectos planteados, en consideración a ello, se resuelve por parte de este pleno
resuelve. Como punto primero, resultaron infundados los agravios hechos valer por Encilidia Izquierdo Morales, candidata a diputado local por el principio de representación proporcional por la segunda circunscripción del Estado de Tabasco, en contra del acuerdo CE/2015/041, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, y en contra de los actos que atribuyó al Partido de la Revolución Democrática. Segundo, se confirma el acuerdo CE/2015/041, emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco en lo que fue materia de impugnación. Respecto al incidente de ejecución de sentencia 05/2015, derivado del expediente TJDC 47/2015, se resuelve como punto único: es improcedente el incidente sobre el cumplimiento de la sentencia promovido por José Manuel Rodríguez Nataré, representante suplente del Partido de la Revolución Democrática. Continuando con el desahogo del orden del día, se solicita la presencia del juez instructor Isidro Jiménez Moscoso para que dé cuenta con los proyectos de resolución que en calidad de ponente propone el magistrado Jorge Montaño Ventura. Adelante, señor juez. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, en términos de los artículos 19, apartado primero, inciso B de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco y 22, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco, el de la voz somete a consideración el proyecto de sentencia de 29 de mayo de 2015, por medio del cual se propone la improcedencia y como consecuencia el desistimiento del asunto general del AG 2/2015, promovido por María García, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 9, párrafo 3 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. En el caso concreto, la prevención de la parte actora consistente en que este Tribunal Electoral ordena al Partido Verde Ecologista de México para que le remunere la pérdida económica y laboral que le ocasionó el partido hacia su persona, pues menciona que de manera irregular y sin su consentimiento fue nombrado como representante del citado partido ante una casilla de una sección electoral del municipio de Lunamillo, Tabasco, en un proceso electoral anterior, manifestando que dicha afiliación o nombramiento afectó de manera directa sus intereses económicos y laborales, pues sin tener conocimiento de ello, incurrió en falsedad de la información de acuerdo a lo estipulado en el artículo 303, numeral 3, inciso P de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, razón por la cual se le fue revocado su nombramiento para desempeñar la función de capacitador asistente electoral para el proceso 2014-2015, pese a haber aprobado todos los títulos necesarios para desempeñar su función. En el proyecto se propone declarar improcedente el presente medio de impugnación en términos del artículo 9, párrafo 3 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, en relación con lo dispuesto en diversos artículos de la misma ley, que prevé la procedibilidad de cada uno de los medios de impugnación en materia electoral. Toda vez que el acto reclamado por el impugnante no puede ser en esta instancia objeto de control a través de los medios de impugnación electoral. Lo anterior, en razón que de conformidad con lo estipulado en el artículo 303 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
corresponde al Instituto Nacional Electoral a través de los consejos distritales y con la vigilancia de los representantes de los partidos políticos, designar en el mes de enero del año de la elección a los supervisores y capacitadores electorales entre los ciudadanos que solicitaron participar y cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria emitida al efecto y con el párrafo tercero del citado precepto legal. En ese sentido, la pretensión que hace valer el actor no corresponde a la competencia de este Tribunal Electoral de Tabasco, por lo que se actualiza una causal de improcedencia del presente medio de impugnación en términos de lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 3 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral local, pues la pretensión del actor no puede encuadrarse en ninguno de los otros medios de impugnación que conoce este Tribunal Electoral de Tabasco, previsto en el artículo 3, apartado 1 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. De ahí que se estime que este Tribunal Electoral no es la autoridad competente para conocer y resolver el presente asunto. En la relatada circunstancia, con fundamento en el artículo 9, párrafo 3 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, se propone declarar improcedente el presente asunto general y, en consecuencia, desechar la demanda interpuesta por Mariel Javier García. Doy cuenta con el proyecto de sentencia por el que se propone a este honorable pleno el desechamiento del recurso de apelación identificado con la clave AP 40 diagonal 2015 por un lado, así como las consideraciones de fondo que plantea el magistrado ponente maestro en Derecho Jorge Montaño Ventura. En primer lugar, se considera que el presente medio de impugnación resulta improcedente únicamente en lo que respecta a la alegación de que el Partido de la Revolución Democrática realiza actos de campaña en el municipio de Nacajuca, Tabasco, mediante propaganda impresa en la que los ciudadanos Orieta Gallego Campos, María del Sagrario Gómez Ramón y Roberto Ocaña se ostentan como candidatos para cargos de elección popular para los cuales no fueron registrados conforme se determinó en el acuerdo de 2015 diagonal 35, solicitando por tanto que sean cancelados su registro y se imponga una sanción al citado partido político. En virtud de que no es la vía idónea para controvertir dicho acto, puesto que no encuadran los supuestos de procedencia que para el recurso de apelación establece el artículo 40, párrafo 1, inciso B de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, sino a los que pueden dar origen a un procedimiento especial sancionador. En efecto, de la interpretación sistemática y gramatical de los artículos 9, apartado D, fracción primera y 63 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 201, apartado 4, 336, 338, 361, 364 y 365 de la Ley Electoral y del Partido Político del Estado de Tabasco. Se concluye que este Tribunal Electoral no tiene competencia para conocer sobre la comisión de conducta que contravenga las normas sobre propaganda política o electoral, así como de determinar de manera inmediata y directa sobre la aplicación de sanciones sobre candidatos y partidos políticos, dado que ello es facultad exclusiva del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a través del procedimiento especial sancionador previa instrucción realizada por el secretario ejecutivo del mismo órgano electoral. Como acto electoral administrativo que es, sin menoscabo de las atribuciones jurisdiccionales de este Tribunal Electoral, para el caso de que se decrete alguna sanción o no, los inconformes promuevan los medios de defensa electoral que en derecho procedan. En ese tenor, se propone al pleno de este Tribunal Electoral de Tabasco que el escrito que dio origen al presente asunto, y solo en cuanto a los actos relativos a la propaganda impresa que el partido apelante aduce, es impugnada por el Partido de la Revolución Democrática en el municipio de Nacajuca, Tabasco, sea reencauzado a procedimiento especial sancionador, el cual debe ser instruido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, quien determinará lo conducente conforme a sus atribuciones.
Por otra parte, procedo a dar lectura al proyecto de fondo formulado por el magistrado Jorge Montaño Ventura, ponente en el presente recurso de apelación, solo en lo relativo al estudio del agravio consistente a la Comisión del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de publicar en estrados en la página de internet, así como de aplicar el acuerdo C 2015/35. Tal alegación resulta imputada, ya que contrario a lo aducido por el partido apelante, la autoridad responsable publicó el citado acuerdo en su página de internet, así como en el periódico oficial del Estado de Tabasco, como se obtiene del informe que rindió en cumplimiento al requerimiento realizado el 30 de mayo de 2015 por la magistrada presidenta de este Tribunal Electoral y de la copia certificada del citado periódico, informe que genera convicción a esta autoridad jurisdiccional electoral local en atención al principio de buena fe de sus actuaciones, y toda vez que el partido apelante no aportó material probatorio alguno por medio de los cuales se pudiera desprender elementos para desvirtuar dicha presunción de buena fe, resultando evidente para este órgano jurisdiccional que la autoridad señalada como responsable se sujetó a la obligación y a los plazos previstos que le imponen los artículos 114 y 191 de la Ley Electoral y del Partido Político del Estado de Tabasco, así como el artículo 28 del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. Referente a la alegación consistente en que la señalada autoridad responsable no ha aplicado o hecho efectivo el acuerdo C/2015/035, permitiendo que personas distintas a las señaladas en dicho acuerdo se ostenten como candidatos por el Partido de la Revolución Democrática, realizando campañas electorales en el municipio de Nacajuca y en el distrito electoral número 19, sin que impida dicha violación a lo acordado en el citado acuerdo. La misma no puede ser sujeta de estudio por ese Tribunal Electoral, porque dicho agravio está encaminado a combatir actos atribuidos al Partido de la Revolución Democrática, los cuales considera el partido accionante deben ser impedidos por la autoridad señalada como responsable. En ese sentido, los mismos, como se expuso con anterioridad, no son competencia de este órgano jurisdiccional, sino del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a través del procedimiento especial sancionador. En razón de lo anterior, el magistrado ponente propone se declare imputada la omisión del partido apelante de atribuir al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Doy cuenta con el proyecto de sentencia elaborado en el expediente TJDC 61/2015, promovido por Ma. Ibarra Hernández, militante del Partido Nueva Alianza de Tabasco, en contra del acuerdo CE/2015/031, emitido el 25 de mayo del presente año por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en el que se propone desechar el requerido juicio ciudadano al tenor de las siguientes premisas: de la interpretación de los diversos numerales 9.3 y 10.1, inciso B, de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco, los medios de impugnación resultan improcedentes cuando se pretenden controvertir actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico de los impedrantes. Al respecto, tenemos que la actual controversia del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del 25 de mayo del año que corre, por el que se aprobó el registro de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, postulado por el Partido Nueva Alianza en la segunda circunscripción plurinominal en el Estado de Tabasco. Lo anterior, con el argumento que dicho acto carece de la debida fundamentación, motivación y estabilidad, así como que, bajo su percepción de la candidata registrada a dicho cargo, Beatriz Gallego Pérez, no cumple con el requisito de elegibilidad relativo a la residencia efectiva en la circunscripción en que fue postulada.
Ahora bien, es de pleno conocimiento jurídico que el interés jurídico se advierte si en la demanda se aduce vulneración de algún derecho sustancial del enjuiciante y que éste a su vez argumente que la intervención del órgano jurisdiccional competente es necesaria y útil para lograr la reparación de esta conculcación, mediante la formulación de planteamientos tendentes a obtener el significado de una sentencia con el efecto de revocar o modificar el acto o resolución reclamada, lo cual debe producir la restitución al demandante en el goce del pretendido derecho político electoral violado. En ese sentido, para el conocimiento del medio de impugnación, es exigir que el actor aporte los elementos necesarios que hagan suponer que es titular del derecho subjetivo afectado directamente por el acto de autoridad controvertido y que sea esa vulneración que resiente sus derechos. Es actual y directa. Por tanto, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano es por disposición de los artículos 72 y 73 de la Ley Ejecutiva Local el medio de impugnación idóneo para contravertir la vulneración de los derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar en forma pacífica en los asuntos políticos del país y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, así como para impugnar los actos y resoluciones por quien, teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho de integrar los órganos de autoridad electoral de las entidades federativas. En este orden de ideas, se arriba a la conclusión que la Cora Ma. Esther Ibarra Hernández carece de interés jurídico para promover el juicio que se resuelve, en razón que del análisis detallado de su nivel inicial no se advierte alguna afectación individualizada, cierta, actual, directa e inmediata a sus derechos políticos electorales, máximo que, como ya se expuso en su demanda, ni siquiera expone en qué vertientes se transgreden en su perjuicio sus derechos políticos electorales, ni aportó medio aprobatorio alguno tendente a acreditar que haya participado en el procedimiento interno de selección de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. En términos del artículo 182, párrafo 5 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, en consecuencia, los hechos invocados por la actora como causa de pedir en modo alguno son susceptibles de actualizar algún supuesto de la legislación aplicable para considerar su interés jurídico para instaurar este juicio y, por tanto, se considera que debe desecharse el plan. Es en cuanto, señor magistrado. Muchas gracias, señor juez. Señores magistrados, está a nuestra consideración los proyectos que se proponen por parte del magistrado Jorge Montaño Ventura. Si se desea tener alguna intervención en relación a estos proyectos, se puede hacer en este momento. No habiendo mayor intervención en cuanto a los proyectos que se han expuesto y habiendo escuchado plenamente cuáles son los argumentos que se proponen, en el primero, considerado como un asunto general, 08/2015, se propone un desechamiento al resultar la incompetencia de este tribunal para resolver sobre el agravio hecho valer como una pérdida económica y laboral que alega el promovente en el expediente AP 40/2015, conocida por la propuesta, en cuanto al reencauzamiento al Instituto Electoral de Participación Ciudadana, lo que respecta a la propaganda electoral y al cumplimiento en sí del acuerdo 035 que se ha emitido también por parte de dicho instituto. Y en cuanto a la omisión que se alegaba de no haberse publicado en los estrados, en la página de internet y en el periódico oficial, como bien relata el señor magistrado, de las pruebas que fueron aportadas se determina plenamente que fue publicado tanto en internet como en el periódico oficial en tiempo y forma, y en lo que respecta a los estrados del instituto no existe ninguna disposición normativa que obligue a realizar dicha publicación y por tanto no hay una obligatoriedad al respecto. Entonces, en ese sentido coincido con las propuestas y en cuanto al último JDC que se plantea
la falta de interés jurídico para promover un juicio para la protección de los derechos político-electorales, con lo cual también coincido en cuanto a los argumentos que se han expuesto en los considerandos de este fallo. En razón de lo anterior, pido a la Secretaria General de Acuerdos que proceda a recabar la votación respecto de los 3 proyectos que se han planteado. Claro que sí, magistrada presidenta. Magistrado ponente Jorge Montaño Ventura. Con los proyectos. Magistrado Oscar Rebolledo Herrera. Magistrada presidenta Yulida Rey Alvarado de la Cruz. A favor de los 3 proyectos. Presidenta, los 3 proyectos propuestos por el magistrado Jorge Montaño Ventura fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el expediente AG 02/2015 se resuelve: primero, es improcedente el medio de impugnación promovido por Mariel Javier García de conformidad con lo expuesto en el considerando segundo de este fallo. Segundo, se desecha de plano la demanda que dio origen al asunto general identificado con la clave TEP-AG 02/2015, al actualizarse la causal prevista en el artículo 9, párrafo 3 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. Tercero, consecuentemente, se dejan a salvo los derechos de la parte actora para que posteriormente los haga valer en la vía y forma que en derecho corresponde. En relación al expediente TEP-AP 40/2015 se resuelve: como punto primero, es improcedente el recurso de apelación en lo que respecta a la alegación de que el Partido de la Revolución Democrática realiza actos de campaña en el municipio de Nacajuca, Tabasco, mediante propagandas que en concepto del apelante resultan violatorias a las leyes electorales locales. Segundo, en virtud de lo anterior, se reencausa a procedimiento especial sancionador, el cual debe ser instruido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, quien determinará lo conducente conforme a sus atribuciones. Tercero, resultó infundada la omisión atribuida al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco por las razones vertidas en el considerando cuarto de esta resolución. En lo referente al expediente TJDC-61/2015 se resuelve: como punto primero, por las consideraciones vertidas en la parte considerativa de esta resolución, se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovida por Esther Ibarra Hernández. Habiéndose concluido y aprobado este punto de orden del día, solicito la presencia de la jueza instructora Liliana Arias Valencia, a quien se autoriza para que dé cuenta al Pleno por los proyectos de resolución que propone el magistrado Oscar Rebolledo Herrera en su calidad de coordinador. Adelante, señora presidenta. Con su autorización, señora presidenta y señores magistrados, doy cuenta al Pleno con los proyectos de resolución elaborados por el magistrado ponente Oscar Rebolledo Herrera en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 54 de este año, así como el incidente en ejecución de sentencia número 4, también de este año, bajo las siguientes consideraciones. En lo que respecta al juicio ciudadano de cuenta, el actor Gilberto Arturo Mendoza Rosado controvierte la resolución del 19 de marzo de 2015, emitida por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México, en el recurso de queja CNHI-RQ-001-2015, que confirmó la designación de María Rosario Morales Pérez como secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal en Tabasco de dicho partido político. Señala el enjuiciante que la Comisión Nacional responsable no tomó en cuenta que la convocatoria se emitió 3 días naturales antes de la celebración de la sesión en la que se eligió a la dirigente cuestionada, lo que resulta opuesto a
a lo establecido en el diverso 66, párrafo segundo del Estatuto del Partido Verde Ecologista de México. Además, que no justificó que se tratara de un caso de extrema urgencia justificada. En el caso, se encuentra acreditado que el sumario de la convocatoria para la sesión ordinaria del Consejo Político Estatal, en la que se llevó a cabo la integración de María Rosario Morales Pérez a dicho órgano colegiado, así como su posterior designación como secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal, se emitió el 22 de enero del 2015, es decir, 3 días antes de la fecha destinada para la celebración de dicha reunión. Esto es, 25 de enero, así como que esta fue dada a conocer a los integrantes del Consejo mediante la notificación por estrados y publicación en un periódico de circulación regional. Asimismo, resulta cierta la afirmación del promovente en el sentido que la convocatoria señalada que se trata de una sesión ordinaria y no refiere expresamente que el motivo de esta se deba a un caso de extrema urgencia, que justificara emitirla fuera del plazo a que alude el artículo 66, segundo párrafo del Estatuto. Ahora bien, es importante tener presente que, entre otros puntos a desahogar conforme al orden del día de la citada convocatoria, figuraba discutir y aprobar las propuestas relacionadas con la aprobación de militantes para sustituir a integrantes del propio Consejo Político, así como la elección del secretario general del Comité Ejecutivo Estatal. Lo anterior cobra relevancia en razón del documento en el cual Federico Madrazo Rojas, entonces delegado nacional en funciones de secretario del mencionado órgano partidista, tuvo por recibida la solicitud del Consejo Político para llevar a cabo sesión extraordinaria, ocasión que aprovechó para presentar su renuncia de tal cargo, pidiendo que se hiciera efectiva a partir del 25 de enero de 2015. De ahí que sea factible afirmar que aun cuando la invitación a la sesión controvertida no consignara expresamente que se tratara de un asunto de extrema urgencia, lo cierto es que la renuncia de quien dirigía el partido político en Tabasco en el contexto del proceso electoral que se desarrolla actualmente en la entidad por sí misma revestía la suficiente trascendencia e importancia para convocar a los miembros del Consejo Político sin la anticipación que establece el artículo 66, párrafo segundo del Estatuto. Independientemente de lo anterior, se destaca que la convocatoria en cuestión se dirigió a los integrantes del Consejo Político, en el cual se conforma por 15 consejeros. Así, de la lectura de la copia certificada de la Escritura Pública número 6684, pasada ante la fe pública del licenciado José Serna García, notario público titular número 22 en el Estado, y del patrimonio inmueble federal que contiene la fe de hechos de la sesión ordinaria número 3 del Consejo Político Estatal del Partido Verde Ecologista de México en Tabasco, en cuyo apéndice identificado con la letra E, figura del acta de dicha sesión se advierte que conforme al pase de la lista de asistencia, estuvieron presentes 12 de los 15 integrantes del Consejo Político, por lo que se declara que existía quórum legal para sesionar. De esa manera, se considera que la convocatoria emitida en 3 días de antelación a la fecha fijada para la celebración de la sesión de 25 de enero del 2015 cumplió con su cometido legal. Esto es, que los miembros del Consejo Político Estatal se enteraran, tanto así que 12 de 15 integrantes se apersonaron a la reunión, validando con su presencia la misma y tomando las decisiones que conforme a las facultades y atribuciones estatutarias le corresponden. Además, se estima que nada lesiona la esfera jurídica del promovente el hecho de que se convocara la sesión 3 días de antelación y no con 5 días, pues ello ya se dijo, la invitación estaba dirigida a los integrantes del Consejo Político Estatal, entre los cuales no figuran. En razón de lo expuesto, se propone declarar infundado el agravio. Por otra parte, se duele accionante que la designación de María Rosario Morales Pérez no se ajustó a las disposiciones estatutarias, pues no existió acuerdo o resolución del Consejo Político Nacional que autorizara sustituir a Federico Madrazo Rojas por María Rosario Morales Pérez en el cargo de secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal. Sin embargo, en su demanda primigenia, la parte actora no puso como motivo de disenso que para poder sustituir el cargo de secretario general a un integrante del Consejo Político Estatal, en este caso Federico Madrazo Rojas, dicho órgano colegiado no haya obtenido previamente la aprobación del Consejo Político Nacional.
Es decir, si bien se inconforma con la designación de María del Rosario Morales Pérez, porque en su concepto la actual dirigente partidista no formaba parte del Consejo Político Estatal, entre otras cuestiones. Esa circunstancia en particular, es decir, la falta de autorización previa del órgano nacional, no fue controvertida inicialmente, por lo que debe entenderse que fue consentida por el accionario. Por lo tanto, el ponente propone declarar inoperantes las alegaciones formuladas en ese sentido, porque están encaminadas a poner en evidencia un presunto defecto o vicio de la designación controvertida, aspecto que no fue hecho valer en la demanda inicial, sino que por el contrario fue consentido por el demandante, aceptación que impide enderezarlas y mucho menos analizarlas en este momento. Por las razones antes expuestas, en el proyecto se propone confirmar la resolución controvertida. Ahora bien, en lo que respecta al incidente en ejecución de sentencia 4, diagonal 2015, promovido por Armando Padilla Herrera, para controvertir el presunto incumplimiento en el punto resolutivo quinto de la resolución dictada el 21 de mayo del año actual por este Tribunal Electoral, en el juicio ciudadano 49 de este año, toda vez que a la fecha en que interpuso su escrito ante esta autoridad jurisdiccional no le ha sido notificada la contestación de los escritos presentados en distintas fechas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Al respecto, en la sentencia que dirimió la controversia planteada, se dijo que los artículos 8 y 35, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho de petición, el cual implica que a toda solicitud que formulen los ciudadanos se les debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido la petición, el cual debe hacer reconocimiento al peticionario en breve término. En ese orden de ideas, mediante el oficio SE 5469 diagonal 2015 del 29 de mayo del 2015, la autoridad responsable, Consejo Estatal del citado Instituto Político, dio cumplimiento de forma parcial al punto resolutivo quinto de la sentencia en mención ante este órgano colegiado, toda vez que no hizo entrega en su totalidad de las documentales solicitadas. Lo anterior es así, ya que no es suficiente para tener por cumplida la resolución de este tribunal, que ante esta instancia se justifique las razones por las que no se hizo entrega de las documentales solicitadas, sino que en atención al derecho de petición es el ciudadano Armando Padilla Herrera a quien debe exponer y justificar dichas razones. En esas condiciones se propone declarar parcialmente fundado el incidente en ejecución de sentencia 4, diagonal 2015-3. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señora jueza. Señores magistrados, está a nuestra consideración los proyectos que propone el magistrado Óscar Rebolledo Herrera en relación a los asuntos JDC 54-2015 y un incidente de ejecución de sentencia identificado como 4, igual del presente año. Si se desea hacer algún comentario en relación a este proyecto, se puede realizar en este momento. Por mi parte, simplemente comparto igualmente los criterios adoptados en las resoluciones que plantea nuestro compañero magistrado. En el primero, relativo a declarar infundados los agravios y por ende confirmar la resolución emitida por el Partido Verde Ecologista. Y en el segundo caso, de igual manera, se ha expuesto en el proyecto que fue presentado las razones por las cuales se advierte que solamente se dio un cumplimiento parcial a la sentencia emitida en el expediente JDC 49/2015 y que es necesario que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco dé respuesta completa en atención al derecho de petición al ciudadano Armando Padilla Herrera. Por razón de ello, solicito a la Secretaria General de Acuerdos proceda a recabar la votación de ambos proyectos. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado ponente Óscar Rebolledo Herrera. Magistrado Jorge Montaño Ventura. Con los dos proyectos presentados. Magistrada presidenta Yolanda Alvarado de la Cruz. A favor de los dos proyectos. Presidenta, los dos proyectos propuestos por el magistrado Óscar Rebolledo Herrera en su calidad de ponente fueron aprobados por unanimidad de votos.
En consecuencia, en el expediente JDC 54/2015 se resuelve como punto único, por las razones expresadas en el considerando sexto del presente fallo, se confirma la resolución del 19 de marzo de 2015 emitida por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México en el recurso de queja CNHY-PBM-R.Q/001/2015, que confirmó la designación de María del Rosario Morales Pérez como secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal en Tabasco del mencionado Instituto Político. En el incidente de inejecución de sentencia 04/2015, derivado del expediente JDC 49/2015, se resuelve como punto primero, se tiene por parcialmente cumplido el punto resolutivo quinto de la sentencia dictada el 21 de mayo de 2015 en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 49/2015, promovido por el ciudadano Armando Padilla Herrera por su propio derecho, por las razones precisadas en la presente resolución incidental. Segundo, se ordena al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de contestación al actor Armando Padilla Herrera en un término máximo de 24 horas contadas a partir de la notificación de la presente resolución incidental en relación a la solicitud de los documentos a que hace referencia el ciudadano al reverso del oficio SN-5124/2015 relativo, inciso A, certificación de la lista de candidatos a regidores propietarios y suplentes por la vía de representación proporcional propuestos por el Partido Acción Nacional al Ayuntamiento del municipio de Centro. Inciso B, acta de la sesión que internamente hizo el citado partido político, donde conste la aprobación de todos y cada uno de los lugares a regidores por la vía de representación proporcional al Ayuntamiento de Centro Tabasco. Y C, informe circunstanciado de 2 de mayo de 2015 enviado a la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, presentado por Armando Padilla Herrera. Asimismo, le haga entrega en copia certificada del informe circunstanciado o, en su caso, exprese y justifique las razones que le impidan no dar cumplimiento a ello. Una vez realizado lo anterior, la responsable en mención deberá informar a este Tribunal Electoral en un plazo de 12 horas a partir de que ello ocurra, apercibida de que en caso de que incumpla, se hará acreedor a una multa consistente en 100 días de salario mínimo general vigente en el Estado de Tabasco, prevista en el artículo 34, inciso 6 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. Señores magistrados, señoras y señores, habiéndose agotado el orden del día que ha sido previamente aprobado por este Pleno y habiéndose también aprobado todos y cada uno de los asuntos que fueron previamente enlistados, siendo las 13 horas con 55 minutos del día 3 de junio del año 2015, doy por concluida la sesión pública del Tribunal Electoral de Tabasco, agradeciendo como siempre la presencia de todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes.